Bien, Lucía, pues encantado de estar otra vez contigo. No es la primera vez que tenemos la ocasión de hablar. Esta vez estamos aquí en el Círculo, en la sala Ramón Gómez de la Serna. No sé si haremos greguerías o haremos reflexiones no más profundas, pero sí más largas. Y tú y yo, además, no es la primera que hablamos. Para mí siempre es un placer, como decía, y es verdad que nos conocimos porque yo en aquel momento estaba comenzando, ¿no?, con la intención, alguien diría que de fútil, ¿no?, de introducir ética en la regulación de la inteligencia artificial, y es cierto que contigo he aprendido muchas cosas a lo largo del tiempo, y creo que esa sería casi la primera reflexión, ¿no? ¿Cómo introducimos de alguna manera el componente ético en la transformación digital, ¿no? Para empezar, tendríamos que hacer grandes reflexiones en cuanto a si esa transformación es inevitable, si es posible de domeñar de alguna forma y si va a traer realmente progreso a la humanidad, ¿no? Que no son pocas cosas para comenzar. No son pocas cosas, Iván. Y sí, me alegro muchísimo de estar aquí porque efectivamente no es la primera ocasión y poder volver a hablar de eso que nos unió, ¿no? Por lo que nos conocimos, que fue la tecnología. Y un poco por responder a tu primera pregunta, ¿cómo introducimos la ética en la tecnología? Bueno, yo creo que entiendo la pregunta, pero hasta cierto punto últimamente pienso que no es una pregunta especialmente acertada, porque la ética no se introduce en la tecnología, la ética está en la tecnología porque la tecnología es inherentemente política y siempre lo ha sido. Yo creo que lo que nosotros tenemos es un problema y es como lo veo yo, ¿no? En Occidente, en el que hemos hecho unas identificaciones, hay unos discursos que yo creo que ya se están agotando, pero que de alguna forma siguen vigentes y que no nos cuestionamos, en el que identificamos tecnología con progreso, y yo creo que esto ya no es así. ¿Vale? Esta es la primera reflexión con la que me gustaría empezar y es una cuestión que a mí me preocupa personalmente. Yo creo que nosotros vivimos un cierto momento en el que estamos, de alguna forma, no sé si decir de crisis, pero en el que estamos faltos de proyectos de futuro y quizás en esta ausencia de proyectos realmente, tampoco me gusta especialmente la palabra innovadores, pero proyectos que ilusionen de cara a futuro, nos centramos en esa herramienta que tenemos siempre recurrente, que es la tecnología. Y apostamos por una transformación tecnológica y digital que pensamos que nos va a traer un futuro mejor, pero que para mí en algunos casos está, creo que, demasiado vacía, ¿no? Le falta un acompañamiento, un proyecto ilusionante. No creo que las personas jóvenes que ven estos debates, su primera preocupación sea la transformación tecnológica, creo que tienen que ver con otras cosas. Y luego hay otra cuestión que a mí me preocupa y que creo que a ti también te interesa, ¿no? Que creo que es, y eso sí que es una reflexión que hago sobre la marcha y que me gustaría escuchar tu opinión, sobre cierta, no os voy a decir tampoco, quiero utilizar la palabra crisis, pero yo creo que sí que hay cierta obsolescencia, no del proyecto liberal, pero sí de algunas de las herramientas conceptuales que existen en el marco del liberalismo y que nos impiden hacer un análisis realmente adecuado de todo lo del momento que estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que esto es algo que hemos comentado. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, cómo la transformación tecnológica, cómo sobre todo las empresas que acumulan este poder, que acumulan nuestros datos, pueden interferir en nuestra libertad y quizás la forma que tenemos de entender la libertad dentro del marco del liberalismo sea insuficiente para darnos cuenta de esas limitaciones que estamos teniendo y quizás deberíamos empezar a reflexionar. A mí me interesan mucho las reflexiones del neorrepublicanismo sobre la libertad como no dominación para quizás enfrentarnos de una forma más adecuada a esos problemas y, de paso, introducir cosas que creo que nos interesan en este debate, como es la virtud cívica, ¿no? De ser más exigentes con los ciudadanos, ¿no? No solo hablar de derechos, sino también hablar de deberes, de responsabilidades, de una motivación y una disposición a involucrarse en los asuntos públicos que creo que es necesaria para afrontar muchísimos de los problemas éticos y políticos que tenemos en este contexto en el que, insisto, creo que hemos depositado todas nuestras esperanzas en una digitalización que no nos va a salvar de nada. Bueno, afortunadamente creo que tenemos unas 5 o 6 horas para hablar de esto, de todas las cosas que has planteado, pero bueno, en realidad me comentan que es algo menos de tiempo. Pero es cierto que todo esto es absolutamente la clave, ¿no?, del debate. Es verdad, yo tiendo a la melancolía, entonces tengo que hacer verdaderos esfuerzos
en muchas ocasiones por ser optimista, entre otras cosas por ser coherente con mi posición progresista ante la vida, ¿no? Porque yo la única forma de ser progresista es pensando que puede haber realmente un futuro mejor, si no, mejor abandonarse a la frivolidad y tratar de disfrutar los últimos minutos que nos quedan libres en el mundo. Pero es verdad, yo que tampoco creo, no me defino precisamente como ludita, sino todo lo contrario, tampoco creo que la transformación digital, que el progreso tecnológico, científico, sea bueno per se. Depende por supuesto, de qué sesgo tenga y de alguna forma de si esa acumulación o esa mayor productividad de contenido material al final acaba transformándose o equidistribuyéndose entre la gente y, por supuesto, transformando nuestras sociedades hacia mejor. Por supuesto, no ponen en cuestión cuestiones como la propia libertad. Yo sí creo que esa posición absolutamente monopolística que tienen algunas, o oligopolística que tienen algunas de estas grandes plataformas de carácter internacional, sí creo que están poniendo en la práctica en peligro la democracia, por dos vías. En primer lugar, porque tienen un poder efectivo, un poder real, específico, en el terreno de la negociación, incluso con los estados-nación, con los viejos y caducos estados-nación. Y la prueba es que muchos de los grandes países intentan hacer regulaciones que, para empezar, les hagan empezar a colaborar un poco con los países de los que extraen sus beneficios y son incapaces de manera individual de poder extraerles nada. Y en segundo lugar, creo que tienen una posición de dominación enorme porque condicionan absolutamente nuestras vidas y nuestro propio modo de interactuar. Incluso nos están transformando nuestra personalidad, ¿no? Esta sublimación de lo individual, por ejemplo, este aislamiento que se está produciendo entre individuos en nuestras sociedades o entre grupos cada vez más pequeños, más estratificados, yo creo que tiene mucho que ver con el modelo de extracción de negocio que tienen este tipo de plataformas y, por lo tanto, tenemos que acometer de alguna forma también una regulación específica en esa materia. Para eso es imprescindible, y tú lo dijiste al principio de tu reflexión, que seamos conscientes de que hay un debate que hacer. Es decir, antes decías, no creo que los jóvenes estén pensando en la transformación digital, no, yo creo que simplemente la aceptan, todos la aceptamos como inevitable. Yo sí creo que es inevitable, en eso creo que tenemos algún matiz. Quizá es verdad, y estoy de acuerdo contigo, en algunas cosas que te he leído y otras cosas que opinas, en cuanto a que tendríamos que empezar a plantearnos la velocidad. Es decir, hay un elemento, yo creo que básicamente democrático, que tiene que ver con la gobernación del cambio. Tenemos derecho a gobernar el cambio y tenemos derecho a establecer también la velocidad de adaptación a ese cambio. Yo sí creo que hay cuestiones que, como digo, en primer lugar creo que serán inevitables y en segundo lugar tienen que ser por fuerza tremendamente positivas en ese cambio de la digitalización, pero quizá tengamos que empezar a pensar si eso, como animal adaptativo que somos, tenemos capacidad para hacerlo a la velocidad que van las cosas, ¿no? Y introduzco un último elemento porque estuve viendo algunos de estos debates, estuvimos comentándolo antes, y una de las cosas que a mí me llamó más la atención fue que alguien que pertenecía a la generación boomer, yo pertenezco a la generación boomer, aunque soy un poco más joven que esa persona, decía que la última generación interesante, la última generación que había propuesto ese proyecto al que te referías, ¿no? De cambio, de transformación social, era la generación boomer, ¿no? Y yo pensaba, digo, hombre, es profundamente injusto, en primer lugar porque las otras generaciones no han tenido quizá ni la ocasión biológica de poder hacerlo, y en segundo lugar porque todo va muchísimo más rápido ahora. Es mucho más difícil adaptarse a esos cambios y por lo tanto plantear un modelo alternativo de lo que era en el pasado. Yo no sé si tú opinas lo mismo. Sí, me parece muy interesante y sobre todo, bueno, te recojo un poco el guante lo que has dicho, eso que se dijo, ¿no? Efectivamente, de que los boomers habían sido la última generación que había dicho algo o que algo realmente interesante que había aportado esas ideas de futuro. Creo que es un poco injusto, ¿no? Entiendo de dónde viene, pero es un poco injusto porque las generaciones más jóvenes, en muchos casos no hemos tenido ni siquiera tiempo de acceder a muchos puestos o a muchas posiciones en las que tengamos capacidad para ejercer un cambio real, y aparte creo que eso tampoco es verdad porque creo que hay generaciones jovencísimas que están llevando a cabo proyectos e iniciativas que son tremendamente importantes, ¿no? A mí me interesaba algo que estabas comentando y que tiene que ver con la velocidad de este cambio, ¿no? Efectivamente, y yo creo que la velocidad del cambio explica, no totalmente, pero muchas de las cuestiones y de los problemas que estamos afrontando. Y a mí una cosa que me preocupa es, en este tema de la gobernanza democrática y de la velocidad que hablabas, es el papel que tienen
insisto, y que también comentabas, las empresas tecnocientíficas, ¿no? Porque yo creo que parte de su estrategia y parte de la imposibilidad o la inexorabilidad, ¿no?, de la que hablabas de que venga la transformación tecnológica, que me gustaría que desarrollases. ¿Por qué crees que es inevitable? O sea, se nos presenta como si fuese inevitable, pero ¿por qué lo aceptamos? O sea, creo que nosotros tendríamos que tener capacidad, y de ahí, ¿no?, mi apelación del principio a hablar de deberes, de motivación para involucrarse en los asuntos públicos. Tendríamos no solo que tener capacidad de contestación, sino querer hacerlo y cuestionarlo, porque, insisto, creo de verdad que es un proyecto ilusionante, y yo también creo en el progreso y creo que puede traer muchas cosas a mejor, pero creo que hay que repensar muchísimas cosas que nos obligarían, desde luego, a frenar. Y no quiero desvariar, pero creo que una reflexión entre transformación tecnológica y progreso es ser capaces de mirar más allá de los límites de Occidente. O sea, yo entiendo que una persona que cree en el progreso aspira al progreso a nivel global. Nosotros vivimos o estamos abogando por una transformación tecnológica en la que hemos puesto todas nuestras esperanzas, que solucionen problemas monumentales, como por ejemplo la crisis climática, cuando para desarrollar la transformación digital al ritmo y a la escala que queremos, estamos extrayendo recursos naturales que están en Chile, en Bolivia y en África a un ritmo que no podemos permitirnos. Esto solo para Occidente. ¿Cómo lo vamos a hacer cuando lo queramos, si queremos y creemos en la igualdad y en el progreso a escala global, para toda la humanidad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer ese consumo energético, ¿no? Y en relación con el consumo, vuelvo a lo que me decías de cómo estas empresas ejercen el poder. Y yo creo que estas empresas tienen una estrategia bien pensada, en la que el poder se ejerce de manera silenciosa. Y esto tiene que ver, yo leí hace poco, que me lo comentó un buen amigo y compañero mío, Ramón del Buey. Hace poco se publicó un libro que se llama The Server Manifest, donde un arquitecto alemán comentaba lo siguiente, que yo creo que te va a interesar, ¿no? Y hablaba de cómo cuando nosotros, no en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XX, íbamos a una ciudad y identificábamos perfectamente los centros de poder. A nivel arquitectónico, era claramente identificable, ¿no? Son edificios grandes, bonitos, que directamente rezuman poder. Y sin embargo, los centros de poder del siglo XXI, que pueden ser, por ejemplo, los data centers, nos pasan completamente desapercibidos. Se han marchado al extrarradio de las ciudades y al extrarradio de Occidente. Se han ido a otros países, y eso responde a una estrategia de permanecer ocultos, de no ser que la ciudadanía, sin una reflexión profunda, no sea capaz de identificar los centros de poder. Y sin embargo son centros de poder materiales. En el año 2021 se quemó uno de estos data centers en Francia, y con ello se quemaron los datos, la privacidad de millones de franceses. Y creo que esto responde, obviamente, a una estrategia muy efectiva, porque decimos, va muy rápido, pero es que esto lleva 20 años teniendo lugar. Lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta ahora, por muchas cosas, en parte porque es una estrategia, yo pienso que deliberada, y en parte por lo que te decía al principio, porque nosotros no estamos dispuestos a pensar que la tecnología tiene política o tiene ética, ¿no? Hemos asumido que esto era progreso, que esto iba a mejor, y lo hemos dejado casi fluir como si fuese el agua de un río, cuando nunca deberíamos haberlo dejado pasar. Yo creo que, antes decías que porque es inevitable, yo creo que por analogía histórica entiendo que cualquier progreso desde el punto de vista técnico, tecnológico, científico, al final acaba imponiéndose per se. Es decir, creo que simplemente echando un vistazo a la historia, esto es una ley, no sé si invariable, pero yo creo que al final acabará por imponerse. Por lo tanto, yo sí pienso que desde el punto de vista al menos pragmático, ¿no?, práctico, es más interesante tratar de adaptarse a este cambio, y tratar también por eso además yo que soy socialdemócrata creo en la regulación, creo en la capacidad de introducir reglas que puedan de alguna manera matizar algunas de esas consecuencias que pueden tener, por supuesto, ahora que estamos hablando sobre el cambio tecnológico, pues ese cambio tan acelerado que está transformando nuestros modelos de sociedad, ya no solo el modelo productivo, sino nuestros modelos de sociedad en general. Nos está transformando, como decía, también como individuos. Y también creo que hay otra vertiente. Antes hablábamos de que este cambio era de carácter global, y lo es. Y de hecho tenemos que tomar nota
de que eso es así y ser conscientes de que hay otros que no van a parar. Es decir, si lo que queremos es salvaguardar, antes hablábamos de la libertad, ¿no? Si queremos salvaguardar valores tan importantes como los clásicos, los valores ilustrados, uno de ellos el más importante, el de la libertad, tenemos que ser capaces de combinar este cambio tecnológico con la salvaguarda de esos derechos. Que habría que hablar, y esa es otra cosa que te quiero también lanzarte, ¿no? Porque esto es algo interesante. Últimamente se está hablando mucho de cartas de derechos digitales. Aquí en España se aprobó una carta de derechos digitales que es más declarativa que por supuesto, de virtualidad jurídica, pero ese debate ahora mismo está sosteniéndose también en Estados Unidos, y muchas veces yo escucho a gente decir, bueno, ¿qué derechos? Los derechos ya sabemos cuáles son, luego su traducción en el ámbito de cada uno de los ambientes, en el digital o el físico, pues tendrá que tener eso, su propia formulación, pero los derechos tienen que seguir siendo más o menos los mismos. Yo no sé si piensas tú eso o no, pero ya decía, yo creo que en el fondo tenemos que ser absolutamente compatibles con aceptar esa transformación digital, ese cambio, con tratar de introducirle civilidad a ese cambio, como decía también, a que seamos capaces desde el punto de vista ya material de que esos beneficios se puedan distribuir de una manera más o menos justa en nuestras sociedades, es decir, que tengamos también sociedades cada vez mejores y no generaciones enteras o clases sociales que estén separadas de ese cambio tecnológico, y al mismo tiempo de poder interactuar a escala global e introducir algo de esa civilidad a escala global. Yo, por ejemplo, estoy muy esperanzado con el papel, por ejemplo, de la Unión Europea en lo que es la introducción de reglas, ¿no?, en esta transformación digital, de las leyes que en este momento estamos tramitando sobre inteligencia artificial, sobre datos, hablando, por ejemplo, de esos grandes contenedores, esos repositorios de datos que ahora mismo están la mayor parte de ellos fuera de la Unión Europea, y sobre todo son propiedad de compañías fuera de la Unión Europea, de cómo podemos revertir también esa cuestión ahora que se van a generar todavía muchísimos más datos que antes. Hay quien habla de que se va a multiplicar por 5, ¿no?, la puesta a disposición de datos en este momento. En fin, creo que hay debates interesantes que hacer, debates no solo desde el punto de vista material, sino también filosófico, pero que en el fondo, y esa es mi tesis, creo que son debates inevitables. Que son debates inevitables, desde luego, pero... o sea, y por matizar posiciones, o sea, yo creo que desde luego, que la ciencia y la tecnología nos han traído cambios y beneficios, vamos, que son indiscutibles. Lo que creo que es que la transformación digital, y como se plantean muchas cosas ahora, no estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de una cosa distinta que es la tecnociencia, que no tengo claro, o sea, a dónde nos va a llevar y la necesidad. Yo sí que quiero volver a esto, que te parece como inevitable, pero es que yo me niego a asumir que eso tiene que ser así. Es verdad que nos ponemos en escenarios en los que se ha convertido en inevitable. ¿Cómo de repente volvemos atrás cuando tenemos un proceso de transformación tan avanzado? ¿Cómo afrontamos ese cambio? Como cuando tú bien has dicho, hay otros actores que van a seguir apostando por eso. ¿Qué hacemos nosotros, la Unión Europea, frente a Estados Unidos y a China? Claro, yo entiendo que ahí es un problema, y es un problema muy grande. Por eso yo entiendo que ya directamente irnos hacia atrás, tan atrás que sea cuestionar el ritmo o la necesidad de la transformación, es quizás salir de ciertos debates políticos, pero sí entrar en ciertos debates filosóficos más de fondo. Pero bueno, por entrar en el tema más político de la transformación tecnológica, como la estamos planteando ahora, yo creo que la Unión Europea es indiscutible que está haciendo una apuesta ambiciosa y una apuesta valiente en la defensa de los derechos y de las libertades de los ciudadanos en la transformación tecnológica. Para mí, insisto, muy buena intencionada, con muchos puntos fuertes y, desde luego, indiscutiblemente, de la que deberíamos sentirnos orgullosos respecto a otras partes del mundo, pero insisto que, volviendo al principio, que carece de ciertos cuestionamientos que a mí me parecen importantes respecto al tema de la libertad, respecto a las clases sociales, ¿no? ¿Cómo se va a recibir de forma diferente esta transformación entre unas clases sociales, entre personas que tienen más privilegiadas y más vulnerables? Y esto es que es un tema que también nos preocupa y que hablábamos, las redes sociales, ¿no? El contexto en el que vivimos. Una persona con recursos, ¿no?, puede afrontar este fenómeno de una forma distinta que lo va a afrontar una persona de una clase social que tenga menos recursos, porque nosotros, si yo el día de mañana, por lo que sea, tengo hijos, yo
podré afrontar y decirle a mis hijos, bueno, vamos a ver cómo gestionamos este tiempo, ¿no? Cómo nos focalizamos en otras cosas, cómo abordamos esta problemática, pero porque puedo tener tiempo y dinero para reflexionar sobre esa cuestión y para darles a mis hijos otra alternativa. Hay personas que no tienen eso, que si tú tienes 2 trabajos, que si tú llegas a tu casa y estás destrozado, no tienes ninguna alternativa que darle a tus hijos más que dejarles estar con esas redes sociales, esas tecnologías, con las consecuencias que eso pueda tener, que insisto, y sé que también lo hemos debatido, las vemos como esencialmente malas, pero a veces a lo mejor simplemente no las conocemos. Puede ser. Yo de todas maneras desconfío de algunas cosas, ¿no? de la transformación de algunos hábitos, incluso de interacción, ¿no? Antes comentábamos, y me parece una cosa interesante, que una de las, por ejemplo, tendencias que hay en este momento en el consumo cultural es que, en primer lugar, se está pasando de moda de alguna forma el consumirlo en plataformas en streaming. Hablando de la velocidad, se está pasando de moda consumir en plataformas en streaming, consumir música, y se está consumiendo más a través de redes sociales, sobre todo de TikTok y similares, ¿no? Y con una tendencia además que cada vez los contenidos tienen menos duración. Igual que se está simplificando, que creo que es uno de los productos más perversos de la transformación digital y de nuestra transformación individual, casi en interactuadores en redes sociales, igual que que hay un efecto perverso sobre la simplificación del debate político, del debate público en el escenario público, también en cuanto al consumo cultural también se está reduciendo el tiempo. Por ejemplo, estas piezas que se consumen cada vez más por la gente más joven son de menos de 30 segundos. Las canciones tienen menos de 30 segundos, ¿no? E incluso se limitan, ¿no?, a canciones mucho más largas a la parte esencial o con lo que se entiende esencial del estribillo. Eso va a tener muchas consecuencias, porque esto yo creo que es muy simbólico, ¿no?, de lo que significa nuestra preparación, nuestra formación desde el punto de vista cultural en nuestras sociedades, ¿no? Y antes decías, es verdad que yo creo que se está produciendo ya un sesgo importantísimo entre las clases más pudientes y que pueden tener esa conciencia y la capacidad de actuar frente a esa conciencia de necesidad de otro tipo de formación, de necesidad de ponerle límites a eso, o la gente que simplemente es una observadora pasiva de lo que le va ocurriendo en la vida, ¿no? Como el ejemplo, ¿no?, del consumo de comida basura, ¿no?, que está vinculado a la clase social cada vez en mayor medida, pues al final tendremos también consumo basura desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, para las clases sociales que más necesitarían consumir otras cosas, ¿no? Necesitarían acceso a otras cosas. Yo por eso insisto mucho, y tengo que decir, no sin cierto desvanecimiento moral, insisto mucho, digo, me encuentro todavía muy solo, insisto mucho en las cuestiones relacionadas con ilustración digital. Cuando estamos ahora, por ejemplo, regulando en inteligencia artificial, en datos, yo insisto mucho en las obligaciones que tiene que haber necesariamente del poder público de introducir elementos de ilustración digital. Y ante eso no me refiero a que seamos adaptables desde el punto de vista laboral a esta nueva transformación, me refiero a que seamos conscientes de lo que significa esa transformación y de cómo nos afecta, y de que seamos capaces también de no quedarnos atrás. Igual que los yayoflautas al final consiguieron movilizarse para que por lo menos su relación con los bancos se pueda civilizar también en cierta medida y no se queden fuera de los productos y de las ventajas que pueden tener la transformación digital en ese terreno, pues creo que en otro ámbito de cosas, ¿no? Y hay otra segunda reflexión para mí muy importante de esta transformación, es qué hacemos, porque esto va a ser también, creo, desde mi punto de vista inevitable, qué hacemos con toda esa masa de personas que van a ser incapaces, porque es que lo van a ser, de adaptarse a esa transformación digital. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito laboral. ¿Qué vamos a hacer con todas las personas, que van a ser millones de personas, que no se puedan adaptar a un reciclaje digital de sus puestos de trabajo? ¿Qué vamos a hacer con todas esas personas? Yo no veo ese debate en el ámbito del espacio público. Veo otro tipo de debates, pero este debate no lo veo, ¿no? Y ya digo, tengo cierto pesimismo ahora. Antes hablaba del optimismo, cierto pesimismo, porque creo que nos va a coger el toro, ¿no? Creo que hablando de velocidad, todo va tan rápido que vamos a tener ese problema de la noche a la mañana y no habremos pensado, hablando de ese modelo alternativo del que tú hablabas al principio de nuestro diálogo, ¿no? No hemos pensado en cómo van a ser esas sociedades.
para seguir siendo lo que somos esencialmente, ¿no? Lo que queremos ser. Pues mira, te diré, y por darle un tono un poco más optimista a la cuestión, yo pienso que justamente cuando tú hablabas de ilustración digital, que sé que es un tema que te preocupa y al que le dedicas mucho tiempo, yo pienso que todo este tema de la ilustración digital y todo el tema de la transformación digital, yo creo que es una buena oportunidad para poner, como te decía, y como quizás empezaba el diálogo, retomar cuestiones, conceptos que se han perdido y yo creo, o que están poco, que se usan poco actualmente en política. Como por ejemplo, insisto, el tema de la virtud cívica. Yo creo que nosotros podemos tener más o menos, estar más o menos de acuerdo, pensar que a lo mejor el problema es uno u otro, pero estamos reflexionando sobre el tema. Yo creo que cualquier proyecto ilustrado, de ilustración digital, lo que requiere es de ciudadanos que al menos tomen conciencia de que existe una problemática y que podemos tener diversidad de opiniones, pero que debemos desde luego involucrarnos y tomar un papel activo, ¿no?, de preocupación en los asuntos públicos. Y yo creo que este momento que estamos viviendo de transformación es tan profundo que quizás por lo que deberíamos abogar es por intentar no solo introducirlo, sino por concienciar a la ciudadanía de que ellos tienen un papel activo que jugar, que ellos pueden involucrarse en estos asuntos y aprovecharlo, ¿no?, para retomar esto que parece tan de futuro, tomar cosas que a lo mejor habían quedado abandonadas, porque insisto, y esto es un tema que a mí me preocupa, y sé que es muy difícil introducir, pero hablamos de derechos, que por supuesto que tenemos que tener derechos ante la transformación digital, y tú me hablas de derechos digitales, pero los ciudadanos también tenemos deberes, tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, y me parece un tema dificilísimo de introducir, pero pienso que quizás la transformación tecnológica es una buena excusa para empezar a hablar de estas cuestiones y de cómo queremos readueñarnos, no ya no de nuestros datos, sino realmente de la gobernanza, de la inteligencia artificial, la gobernanza tecnológica, y creo que no hay ningún escenario mejor para hablar de eso que Europa, por suerte. Absolutamente no, pero según estabas hablando, estaba recordando, bueno, pues eso, algunos debates alrededor de esto, ¿no? Porque yo creo que paradójicamente las personas, la gente no ha tenido acceso a más información en toda la historia. Paradójicamente esto es así, y alguna de esa información no necesariamente mala información, pero es verdad que tenemos que introducir de alguna forma mediadores, instituciones mediadoras, tecnologías, ¿por qué no?, mediadoras que de alguna manera hagan asequible el consumo de esa información, el consumo consciente de esa información. Porque, claro, esta sobreabundancia, cuando hablamos, por ejemplo, del gran debate, uno de los grandes debates, y yo creo mucho en él, pero uno de los grandes debates siempre introducir transparencia. Transparencia de los procesos, transparencia en las instituciones públicas, transparencia en todas partes. Pero, claro, como dice este Chulhan, ¿no?, a veces la sobreabundancia de información, la sobreabundancia de transparencia es más pornografía que información, porque somos incapaces de domeñar el contenido de esa información por la sobreabundancia, ¿no? Y acabamos siempre cayendo en los mismos vicios que nos produce esta interacción a través de redes sociales. Acabamos sesgando y consumiendo solo la información que de alguna manera reafirma el sesgo previo, ¿no?, nuestro prejuicio. Entonces tenemos que buscar esa capacidad de tener esa intermediación, instituciones, yo creo que es algo que es un gran reto y con esto yo creo que podemos ir terminando, que es un gran reto para las personas como tú que estáis en la filosofía y en la ética de la tecnología, ¿no? Sí, me parece una buena forma de terminar, y simplemente me gustaría decir que yo creo que es necesario, aunque parezca mentira, seguir hablando de tecnología, pero quizás hablarla desde otros puntos, no de una forma como lo hemos estado haciendo hasta ahora, y efectivamente este tipo de foros son inmejorables y una oportunidad única. Bueno, pues oye, de verdad que ha sido un placer, se me ha hecho cortísimo, tengo que a mí también, tenemos que seguir ahora un rato porque hay un montón de cuestiones que me interesan conocer tu opinión, así que, y sé que muchas no coincidimos, afortunadamente digo afortunadamente, yo, efectivamente, porque yo creo que si algo ha quedado claro es que no es necesario estar de acuerdo, simplemente a lo mejor hablar de ciertos temas. Este sí que es un gran reto, ¿no?, el concienciar a la gente de que realmente el diálogo per se es útil y que es absolutamente imprescindible en una democracia, ¿no?, si queremos compartir el espacio. Exactamente. Muy bien.